Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El jueves de la semana pasada se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que ha generado debate en el país. Es una ley que, para resumir, ya luego con los entrevistados vamos a entrar en detalles, lo que hace es restringir la publicidad de lo que se conoce comúnmente como comida chatarra, pero a la vez también restringe la venta de ese tipo de comida en las escuelas. Y para conversar de ese tema hemos conversado a dos personas con, creo yo, puntos de vista discrepantes sobre la conveniencia de la norma, que es el señor Enzo De Filippi, socio de Intelfin y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, y el señor Manuel Peña, que es asesor senior en nutrición de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, gracias por estar acá. Encantado, un gusto. Encantado. Bien, estos dos aspectos que he mencionado de la ley son los más importantes, ¿o hay algún punto adicional que valga la pena mencionar antes de entrar al debate en sí mismo? En mi criterio, el tercero es que establece la eliminación gradual de los alimentos que contienen grasas trans, eliminación, o sea, la reducción gradual hasta su eliminación. Eso está en la última... ¿De los alimentos que se comercializan normalmente en el país o...? En cuanto a los alimentos con contenido de grasas trans, el reglamento establecerá un proceso gradual de reducción hasta su eliminación. De grasas trans en los productos, ok, perfecto. Entonces, a ver, le doy la palabra a usted, señor Manuel Peña. Cuéntenos qué le parece esta norma, los aspectos positivos, si le parece todo positivo en general, si hay algún punto criticable. ¿Cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud en ese tema? Claro, bueno, la Organización Mundial de la Salud es un organismo intergubernamental, o sea, es un organismo en los cuales los países son los que lo integran, y declaró que la epidemia brutal que existe de enfermedades crónicas no transmisibles iba en un ascenso exponencial, digamos, en los últimos 30 años, y en los países en desarrollo en los últimos 20. Y eso llevó a plantear una estrategia, que lo plantearon los países como una necesidad, abordar la dieta, actividad física y la salud, y el componente educativo. Entonces, ¿qué ocurre? Los países posteriormente comienzan a elaborar, partiendo de una serie de recomendaciones también aprobadas por los ministros en el año 1995, lo que corresponde a determinadas legislaciones que puedan controlar lo que se consideraron los determinantes de esta epidemia. Hay 4 factores fundamentales. Educación, que es muy importante, es necesaria, pero no suficiente, porque la persona no come solo por información, come según el bolsillo, la disponibilidad y otros factores. Está el tema de la actividad física, importantísimo, que también tiene un fenómeno complicado, porque no es igual un individuo en el quinto quintil de nivel socioeconómico que tiene acceso a determinados espacios seguros para hacer ejercicio o deporte, y el más humilde que puede vivir en condiciones en que no le permite, digamos, que los niños jueguen afuera. Eso es un tema que no creo que sea un punto de discusión. Los dos problemas más complejos, como usted señala, está el tema de la publicidad, sobre todo de alimentos hiperprocesados, porque no es la publicidad, digamos, de lo que son los alimentos que han predominado en la dieta en los últimos 20 años, hiperprocesados. Y el otro tema... Para que el presidente tenga un ejemplo, pongamos un ejemplo concreto de qué productos que se comercializan son hiperprocesados. Los las alimentos, papitas, vamos a ver, las gaseosas, todas. Los jugos que vienen empaquetados, que no es la fruta pura, sino es néctares, extractos, que prácticamente lo que tiene de fruta es la etiqueta, pero no hay nada dentro que sea realmente la fruta. Y todos los alimentos que vienen con un procesamiento químico, con aditivos, que lo que fundamento es extenderle la vida media en los anaqueles. Todos los alimentos del otro extremo son los naturales, que son las frutas, vegetales, leguminosas y los cárnicos mejores, y algunos que son semiprocesados, que no son tan graves, pero que no están incluidos en esta ley. Ok, vamos a darle la palabra al señor De Filippi. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mi posición, es su posición. No represento más que a mí. Mira, el problema existe y es innegable. El tema está en la política pública para atacarlo. Ese es el punto. No existe una evidencia que las disposiciones de la ley vayan a lograr los fines que persigue. Tenemos... ¿Se refiere a esta ley? A esta ley tenemos, creo que es 25% el porcentaje de niños que presentan sobrepeso u obesidad. Obesidad, exacto. Y no sabemos
no existe evidencia que se deba a alimentos procesados industrialmente, que es lo que prohíbe la ley. No sabemos, no existe evidencia de que se consuma en la calle o en la escuela específicamente y no en la casa. Y no existe evidencia tampoco de que prohibiendo la publicidad, o sea, de que el driver, de que la razón por la cual se consume es solamente la publicidad. Bueno, pero eso, sobre ese último punto, si hay varios libros que se han escrito en los últimos años. Déjame explicarte. El driver, mira, la publicidad, la influencia de la publicidad sobre los niños es innegable, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Sí, claro, como le decía el doctor, si por mis hijos fuera, irían todos los días al McDonald's. No van. ¿Por qué? Porque depende de los padres. Por eso los niños están cuidados de los padres. El problema no es los niños, lo que deciden los niños. ¿Cuánto de las calorías, del azúcar, de la sal que consumen los niños es por una decisión de compra de ellos? De que se inspiran en Leo Messi y entonces quieren comer papitas fritas. No es mucho, es de los padres que se las damos. Entonces el problema, digamos, la publicidad para que cause este efecto que se quiere evitar, no es a través de que los niños le dicen a los padres y los padres acceden. Es un problema de que el Estado quiere reemplazar reemplazar a los padres en la crianza de los niños. Para hablar específicamente del tema de la escuela, nos está diciendo que los niños que van al colegio no van, porque yo tengo entendido que eso pasa en muchos colegios y me acuerdo incluso en la época que yo iba, suelen ir con dinero y comprar en el kiosco lo que les provoca. No es que en el colegio no hay nadie quien les restrinja sobre qué quieren comer y yo he comido cada cochinada tremenda. Y yo también comíamos algodón de azúcar, que es azúcar pura. Claro. O sea, no digo, pero sí tienen una capacidad de decisión en la compra. Y lo de Lionel Messi es que me parece interesante porque justo Editorial Planeta ha lanzado un libro que lo traía y lo he dejado en el carro sobre el tema de neuromarketing, que ya hay libros escritos es interesante porque son libros escritos por quienes asesoran a las grandes marcas internacionales y explican cómo el neuromarketing funciona, cómo puedes jugar con imágenes y con las emociones para incentivar el consumo. En la escuela, yo enseño en la escuela de negocios, digamos, estamos expuestos a estas investigaciones y una cosa es lo que te dice la conclusión del estudio y otra cosa son las conclusiones que se obtienen sobre el estudio en términos de política de ventas. Si así fuera, si digamos, los consumidores de publicidad somos unos peleles, no tendríamos dinero, pero lo gastaríamos todo en todo lo que nos quieren vender. No habrían millonarios porque todo el mundo gastaría en lo que nos quieren vender. Es bien sencillo. Lo que dice el neuromarketing es cómo tú escoges entre esto y aquello. ¿Por qué en vez de agua tomas Coca-Cola y que la gran parte de la decisión no es consciente y que es que le tienes un apego? O sea, que no hay racionalidad en la elección de los productos. Perfecto, pero eso no quiere decir que tú no vayas a consumir algo que no quieres consumir. Por eso, pero la decisión no es racional. Vamos a darle la palabra al señor Peña. Sí, bueno, como señala el profesor... Sobre este tema en particular, el tema de las escuelas. Sí, primero, yo no creo que los hijos, o sea, que los padres sean los que tienen la decisión final. Primero, que muchos padres están confundidos porque son víctimas también de una información totalmente distorsionada. Hay anuncios que dicen, mira cómo crece tomándose determinado producto y dan características, eso en primer lugar. Segundo, que cuando la opción en la escuela es gaseosa y comidas que no son saludables, ¿cuál es la otra opción de comida saludable que hay? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que por la presión del día a día, una madre le da 1 sol, 2 soles, según las posibilidades, y esa niña o niño acude a alimentos que son palatables, o sea, que son deliciosos, porque son ricos, indudablemente, porque han tenido la habilidad de mezclar sal, azúcar, y esos son los que se venden en la escuela. ¿Qué ocurre? Que en muchos países la escuela sí tiene que ofrecer, porque por un lado damos teóricamente en las clases que comer frutas, vegetales, leguminosas, etcétera, etcétera, y lo que tiene como exceso es eso, que es tan barato. Entonces esa posición ya hay países que llevan decenios, mis hijas particularmente, que estuvieron cuando estuvimos en Bethesda en la escuela, estaba prohibido terminantemente. En el colegio de mis hijos las loncheras no pueden tener gaseosas y eso sí, en varios colegios son valores, son valores de nosotros los padres que se van implementando. Pero probablemente justamente en las zonas, en las poblaciones más pobres, menos educadas, son las que tienen menos posibilidad de tener ese conocimiento pero son políticas de educación que son tan simples como lo hace el colegio de mis hijos, las loncheras y problemas con digamos, el kiosco al colegio, que en el kiosco al colegio se vendan alimentos
que queremos que consuman nuestros hijos y que no se vendan otros, creo que no hay mucho problema, por lo menos de mi parte, no lo veo tan mal. El problema es cómo vas a controlar el algodón de azúcar, claro, y las galletas que venden fuera, que es donde tú comprabas y yo compraba, sí, ¿no es cierto? Y no sé si seguirá siendo así hasta ahora, me imagino que... Y si es que no es así, y tú prohíbes algo que los chicos quieran, afuera van a estar vendiéndolo. Ahora, el señor Felipe mencionaba algo importante, ¿hay comprobación en la experiencia de otros países de que estas leyes efectivamente tienen algún efecto final o en realidad no tienen ningún efecto en la reducción del problema de la obesidad, del sobrepeso, etcétera? Primero, hay que ver que en lo que discrepamos es que la epidemia de la obesidad se ha disparado, como decía, en los últimos 30 años. Y la gente muchas veces están diciendo, no, porque el lomo saltado, el ají de gallina. ¿Cuántas veces usted ve anunciado en la televisión ají de gallina y lomo saltado? ¿Cuántas veces usted ve anunciado gaseosas y productos hiperprocesados que inundan 335 comerciales por día, según el estudio de Concord TV? Y eso usted lo superpone una cosa con otra, número de comerciales, utilización de personajes atractivos para vender determinados productos hiperprocesados, llamar la atención del niño con juguetes o espacios muy elegantes que no tienen nada que ver con alimentación para que caiga en esto, poner en los anaqueles los alimentos que son hiperprocesados en los supermercados. Entonces, la abrumadora, la invasión a los vulnerables, que en este caso son los niños, prácticamente se ha ido desmedida. Y si bien es cierto, hay un derecho a la comercialización, los derechos humanos están por encima de ese nivel. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Sí, pero vamos al punto de la ley. ¿En qué países hay leyes que regulan efectivamente ese tipo de publicidad y de consumo? Y si hay evidencia de que efectivamente funciona. Bueno, Noruega, voy a empezar con Finlandia. Pekka Puska, que fue un ministro de salud de Finlandia, él armó el programa de North Karelia. Y ahí hubo un cambio radical del tema de los alimentos. Le pusieron un impuesto muy alto a los alimentos ricos en fibras y vegetales y frutas naturales. Impuestos altos a lo que es la grasa y a los alimentos de estos hiperprocesados, y redujeron los precios de los alimentos, frutas, vegetales. También hubo una campaña del cigarro que hizo que el peso corporal, quizás, porque quien deja de fumar muchas veces aumenta o no baja de peso lo suficiente, pero la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles es fundamental, y era por la asociación. Incluso muchos obesos caen en estas enfermedades, pero hay personas no obesas que al comer estas comidas también caen en esas enfermedades, que es la diabetes, hipertensión y cáncer. Por eso se ha aumentado tanto. Es la causa más grande, universal, y en Perú también, de enfermedad, muerte y discapacidad. Un tema. Sí. Mi cuestionamiento mayor es: ¿cuánto del esfuerzo de marketing de estas miles de comerciales se traduce en obesidad? ¿Y cuál es la evidencia de que reduciéndolo, como lo pretende hacer la ley, se va a reducir en cuánto? Ese es el tema. Un número solamente un número frío. El monto de inversión en publicidad de comida chatarra en el mundo representa un presupuesto superior a los 40.000 millones de dólares anuales. En el Perú se estima que las empresas invierten 250 millones de dólares. El presupuesto de los Ministerios de Salud y Educación para promover alimentación saludable no llega ni al 1% de ese monto. Con esa cantidad tienes el 25% de obesidad. ¿Cuánto tiene, si se reduce, esta ley va a reducir esa cantidad de esfuerzo publicitario en un porcentaje? ¿Cuánto vas a reducir la obesidad? Si existe alguna evidencia de que una cosa va a causar lo otro, ¿qué es lo que queremos? ¿No es cierto? Para eso estamos haciendo la ley. Por eso, ¿existe evidencia o no? Ese es el tema, mismo, digamos, de fondo. La evidencia es incuestionable. Mire, este es un proyecto que se discutió en noviembre, publicado en febrero, el 5, que es el informe de Velayo, que está planteando 19 investigadores de primer nivel mundial identificaron los problemas. Y aquí señala que el consumo de azúcar, especialmente en la forma de energía proveniente de la fructosa y azúcares en las gaseosas, posee el mayor y más incidencia de amenaza en las enfermedades crónicas en niños. Pero no se están de acuerdo. Pero creo que el problema es innegable. El problema existe. Si usted... es causado por el exceso de azúcar, de sal. El asunto es, ¿cuánto de eso se va a reducir porque reduzca la publicidad? Yo quiero saber eso. Bueno, yo le voy a plantear la cosa. ¿El problema es reducir la obesidad o es evitar que la gente se enferme en la misma magnitud? Hoy salió de la Coca-Cola, y no quiero referirme a ningún producto, pero tengo que mencionarlo porque es el informe.
que reconoce que la obesidad es uno de los problemas más grandes y reconocen que hay que bajar las calorías. Entonces, la relación causa, o sea, la relación asociación hasta las propias transnacionales existe, doctor. Nadie puede negar que el problema existe y que tiene consecuencias. El asunto es que, hasta ahora no me responde, ¿dónde está la evidencia que reduciendo la publicidad en medios vamos a reducir eso? Porque gran parte del consumo de Coca-Cola es en la casa, y no se da por los comerciales que le pasan a los niños, sino por la decisión de los padres, pésima decisión de los padres. Y lo que usted me decía hace un rato fuera de cámara. Es cierto, tampoco está comprobado, ¿no? Digamos, es una apreciación. Sí. Como padre de familia, que es válida. No tengo evidencia, al contrario, el problema es ese. No tenemos, ¿dónde está la evidencia que sustenta esta política pública? Me encantaría. O sea, las libertades se pueden restringir si hay una razón mayor para hacerlo. Por eso no tenemos un fusil de guerra en la casa, ¿no es cierto? Y es absolutamente razonable. Yo quiero la evidencia que respalde esta ley, que me diga, si yo reduzco aquí, si elimino la publicidad dirigida a menores de 16 años, entonces vamos a reducir tanto por ciento de esto. Bueno, me imagino que eso es, que si hay países que han implementado, sigue, por favor, y el otro punto es, tienes productos de alto contenido de sales y azúcar, y solamente estamos regulando aquellos que son industrializados. Un productor de King Kong, lo ponían en mi artículo, industrial está sujeto a restricciones, el artesanal no, el contenido de azúcar, digamos, el potencial de daño es el mismo. La ley genera discriminación entre productores. Entonces, mira, a mí me parece que simplemente esta ley no es la consecuencia de un análisis del problema donde se analiza las causas, las consecuencias y los mecanismos de transmisión. El problema existe, algo tenemos que hacer, pero no creo que esto sea. Yo quiero ir a un tema que es un dato de la realidad. Si uno mira el comportamiento, por ejemplo, de las empresas de gaseosa en general, todas no solamente han sacado versiones cero o light de sus productos, sino que inclusive está este concepto de las bebidas que no son gaseosas, sino que es el té verde tal, ¿no? Las bebidas funcionales. Entonces, evidentemente hay una lectura del mercado en el cual la gente está más preocupada por consumir más productos saludables. Pero cuando uno mira los precios, también es clarísimo que esos productos están orientados a un público con un cierto poder adquisitivo, no a un público de bajos ingresos. Entonces, probablemente es la ¿cómo razón hacemos? Por la cual no hay jugo de naranja en el kiosco y sí hay Coca-Cola, porque tener jugo de naranja implica una cadena de frío, una logística que es mucho más cara que el de la Coca-Cola. Claro. Es económico también. ¿Cómo o sea, la implementación de esa ley que va a implicar? Porque bajo lo que menciona Enzo, en realidad lo que va a pasar es que los kioscos de los colegios van a tener que cerrar porque su capacidad para poder vender productos saludables es... Claro, van a vender las galletas de soya, me imagino, ¿no? O venderán menos cosas. No, o venderán menos cosas, ¿no? Pero... creo que cierren, pero... primero quiero tocar un punto que ha quedado en suspenso. El tema es que me dice, bueno, ¿qué impacto va a tener suprimir la propaganda de esos alimentos que, como dice Michael Pollan, son sustancias parecidas a los alimentos comestibles? Porque no son alimentos, son deformaciones de alimentos. Piensa usted que no tenga impacto en la obesidad del país, pero el contenido, yo le daría a mi hija o a mi hijo, a mi nieto, una concentración de tóxicos, de aditivos, bajos en nutrición, el efecto que tiene, sin cuestionamiento. No hay que buscar qué pasó con el peso corporal o con determinada variable. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es una medida justa y que el Estado tiene la obligación de preservar la vida y la calidad de vida en el mayor nivel posible. Eso por un tema. Y con respecto, o sea... de acuerdo, eso estamos de acuerdo. O sea, y ahí es donde yo creo que puede ir dirigiéndose el tema de las restricciones. No creo que sea prohibiciones. Depende, si usted hace un producto que sobrepasa un umbral, que lo determinaron un grupo de expertos, ahí sí tiene que ver. Ese era un punto que yo quería... Usted me había... No, yo creo que el punto interesante es hacer un análisis de las leyes que se han aplicado en otras partes del mundo y ver si efectivamente cuáles han sido los efectos que han generado. Usted habló de Suecia, doctor. Me habló de Suecia porque... Suecia y Noruega. No, pero el tema de Suecia que había tenido éxito porque el esfuerzo que se hizo no solamente fue el prohibir la publicidad y cambiar precios relativos con impuestos, sino porque la gente sale a caminar y hace otras cosas. O sea, esa es la razón por la cual tenemos mucha más obesidad en las ciudades que en el campo.
Yo no soy experto, pero imagino porque no caminamos. A mí me sorprendió leer en este artículo de Enrique Jacobi, que es de donde saco las cifras que le mencioné hace un momento, porque yo pensé que era un problema también básicamente de Lima, pero dice que la mitad de las mujeres en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Madre de Dios, Pasco, Tumbes, Lima y Puno tienen sobrepeso u obesidad. Ahora, esta afirmación me llevó a preguntarme si en verdad era un problema de productos hiperprocesados, porque no creo que digamos, que en ciertas zonas de la sierra el problema de fondo sea el consumo de productos hiperprocesados. Debe haber otra explicación para la obesidad, ¿o me equivoco? No, en general, en este momento la diseminación de productos procesados en el país es prácticamente universal, como está ocurriendo. La distribución de gaseosas, inclusive. Cuando el terrorismo, yo recuerdo que las gaseosas llevaban la sal yodada a los lugares más remotos de la sierra. O sea, hay mecanismos mediante el cual se distribuyen. En Chiapas el agua no se toma gaseosa precisamente por eso. Pero el tema influye, o sea, lo más importante es los cambios en los patrones alimentarios. Ha disminuido la lactancia materna, muchos productos de alimentación en el primer año de vida que no son naturales, que están siendo envasados y otorgados. Y en el otro caso, este tipo de problemas. Por supuesto, hay otros factores. El tema del sedentarismo coincido plenamente con el profesor, porque ese también es uno de los problemas que tiene un enfoque económico. Y el tema de la reducción de la grasa, de la reducción del precio de la grasa, ¿no? O sea, si vas a salir, si de acá salimos, nos vamos a ir a comer, ¿qué? Pizza, pollo, claro, ¿no es cierto? O sea, trato de evitarlo y no puedo. Pero el pollo no hace daño. El Estado no está para eso. No, el pollo no hace daño. El doctor me decía que el pollo no hace daño, lo que hace daño es la piel. A ver, ¿quién le quita la piel al pollo? O sea, pero deberíamos... Tenemos que terminar el tema, pero solamente quería hacer un comentario porque muchas veces se confunde el tema de la comida. A la comida peruana se le ha intentado dar las características de la comida chatarra y, corrígeme si me equivoco, pero puede ser una comida con condimentos, yo qué sé, pero la comida chatarra tiene la característica de tener productos hiperprocesados o que generan daños a la salud directamente. Y generan adicción. Adicción, que no es el caso de la comida, de una gallina o de un lomo saltado. El experto es el doctor, en eso no tengo nada que decir. Es un tema importante. Bien, muchas gracias por haber estado acá. Vamos a ver cuál es el debate que sigue con esta norma. Muchas gracias. Bien, vamos a la pausa.